Gracias. Gracias, Jordanita. Bueno, ella es la mayor de los tres hermanos y era la que siempre daba las órdenes. Y hasta ahora, con mucho cariño, pudimos pasar tiempo con ella en esos días duros, difíciles, pero Dios nos ministró, nos ayudó y nos dio una certeza en el corazón que la hemos tenido, pero el Señor la afianzó más y es que Él cumplirá un propósito. No hay nada que se oponga al propósito de Dios y su voluntad. Y cuando Él quiere hacer algo a través de nuestras vidas, hermanos, lo que hay que hacer es sencillamente obedecer. No importa la circunstancia que usted esté viviendo, hay que obedecer. Y hay que darle gracias al Señor. Solo voy a compartirles unos puntos importantes de un texto bíblico que está en Lucas, el capítulo 6. Si ustedes pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 6, y vamos a distinguir entre dos realidades que ocurren en nuestra vida, o dos situaciones que podemos estar pasando en nuestra vida. Y he denominado esta reflexión, porque va a ser una prédica corta, el momento en que usted decide si lo que usted está haciendo es por orgullo o por justicia. Y vamos a tomar ciertas pautas de estos versículos para poder determinar si lo estoy haciendo por orgullo, vanidad, legalismo, o lo estoy haciendo por misericordia, lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo agradando a mi Señor. ¿Ya? Entonces, permítanme orar, leer y compartirles estos puntos. Padre, te doy tantas gracias por esta linda iglesia. Gracias por el privilegio de estar juntos como hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que lo que vamos a compartir se quede grabado en nuestros corazones. Bendito seas, y todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. Amén. Si ustedes van al Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, les leo el versículo 1 que dice así: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. El día de reposo para el pueblo judío comienza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Durante ese tiempo ellos no pueden trabajar, no pueden hacer un esfuerzo. Tienen que estar dedicados al Señor y a ellos a tener un tiempo de descanso. Sucedía que en el trabajo que ellos hacían, los discípulos, junto con el maestro, les cogió el sabbat. Y mientras ya estaban en ese sabbat, tenían hambre. Los discípulos querían comer. Y entonces encuentran un lugar donde había un sembrío de trigo, y lo que hicieron fue coger el trigo, ponerlo en sus manos, sacar lo que no era comestible, y entonces se alimentaron. Sucede a continuación el versículo 2, si ustedes lo leen conmigo: y algunos de los fariseos, miren lo que pasa aquí, siempre hay gente que nos está mirando, siempre hay gente que está pendiente del Hijo de Dios. Siempre hay alguien que está viendo cuál es nuestra reacción, nuestro testimonio o nuestra manera de actuar. Entonces, miren lo que menciona. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? En parte era verdad lo que ellos decían. Estos fariseos eran hombres que habían determinado sus vidas para que la palabra de Dios siguiera teniendo ese efecto que unía al pueblo judío alrededor de la ley de Jehová. Y eso es muy bueno. Es como los cristianos del día de hoy que quieren estudiar la palabra, que se preparan, cristianos que ven la preponderancia de la presencia de la palabra, sí, de los ritos también, de las reuniones. Eso es tan importante. Pero el Señor Jesús nos va a enseñar algo el día de hoy que es revolucionario. En ocasiones uno puede querer defender la fe, pero estar lleno de orgullo y con una falta de amor y de misericordia. Miren lo que mencionan ellos.
no es lícito hacer esto en los días de reposo. Sí, porque decían que el momento que cogían el trigo y lo ponían en sus manos y lo sobaban, entonces ya estaban trabajando. Y es que estos hombres, adicional a la ley y a la Torá, habían escrito algunas otras ordenanzas, cerca de 600, las habían recogido y decían, esta cosa, esta otra circunstancia ya es trabajo. Inclusive el día de hoy hay ascensores que solo se ordenan con la voz porque no puedes tocar el ascensor para que suba. Entonces, esas eran situaciones antes y el día de hoy acerca de trabajar en el día de reposo. Pero el Señor Jesús, conociendo la ley, conociendo la Torá, va a explicarles de qué se trata el tener misericordia a pesar del rito, porque el rito es importante, pero más importante es el amor. ¿De dónde venía esto que los fariseos le llamaron la atención al Señor Jesús? Si ustedes van a Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 10, aquí se encuentran los 10 mandamientos. Exactamente, hablando acerca del día de reposo, si ustedes van hasta el versículo 8, retroceden un poco, menciona lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, apartarlo para Dios, para santificarlo, es decir, ten presente este día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, nosotros como seres humanos debemos de trabajar, hacer todo lo que se supone que necesitamos hacer para desarrollar nuestra vida, pero hay que darle un día al Señor. Miren lo que dice acá, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, usted y yo debemos de tener un momento en el cual nos concentramos en Dios. Un momento en el cual podemos deleitarnos en el Señor. Querida iglesia, ¿tenemos esos días? ¿Tenemos esos momentos? ¿Tenemos esos deleites en nuestro Señor, tal vez a diario, y el día domingo lo dedicamos a Él? Yo tengo un privilegio muy grande. Trabajo para Él. Trabajo para Él. Mi esposa me dice, ¿tú no te cansas? Le digo, no, la verdad es que trabajando para el Señor no me canso. Es tan hermoso poder dar tu vida al servicio del único y sabio Dios. Y lo que dice acá, ¿no? Este séptimo día es de reposo para tu Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ese es el principio y es muy bueno. Hay que hacerlo y hay que obedecer. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, hay 2 objetivos del Sabbat. El uno es dedicarlo al Señor y que nosotros también descansemos, reposemos. Es decir, hay un bienestar humano por el cual está preocupado el Señor y también Él quiere que lo adoren. 2 principios importantes. Adoramos al Señor, pero también nosotros debemos de cuidarnos. Él quiere que nos cuidemos, que descansemos. Con esos principios de bienestar del ser humano y también de adorar al Señor, nuestro Salvador va a darles una lección. Regresen a Lucas, el capítulo 6. Miren lo que menciona aquí, en el versículo 3. Respondiendo Jesús a estos fariseos, que eran hombres que lo estaban tachando de que en ese momento se estaban yendo en contra de la ley, es decir, estaban pecando. Ustedes son pecadores por comer en el día de reposo, están trabajando. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? ¿Por qué coge ese ejemplo nuestro amado Señor Jesucristo? Porque sucedía que en el tabernáculo de reunión, donde se ofrecían los sacrificios por el pueblo, a favor del pueblo y delante de Dios, también habían cosas santificadas.
había un candelabro, había un lugar donde se hacían los sacrificios y había una mesita con los panes de la propiciación. ¿Qué significaban estos panes? Que el Señor siempre nos iba a dar la comida, siempre nos iba a dar el sustento. Esos panes eran también la representación de que existía una relación íntima con Dios. Pero ojo, cuando esos panes ya no estaban frescos, los panes iban a ser comidos por el sacerdote. Entonces el Señor Jesús se acordaba y decía: ¡hey! Eso que era santificado para Dios también podía ser utilizado para beneficio del ser humano. El problema con el fariseo es que solo estaba preocupado del rito, que ustedes vengan a los estudios de la escuela dominical, que ustedes cumplan con sus diezmos, que ustedes hagan todo lo que está establecido, pero no se preocupan de su corazón. No se preocupa si es que usted está creciendo en la estatura de Cristo. No se preocupa si usted está dolido por algo. Y entonces las iglesias se vuelven impersonales. Lo que el Señor está diciendo ahora es: hey, tienes que pensar en el corazón de la otra persona. Y yo dejo algunos principios. Cuando uno tenga una dificultad, cuando uno tenga un problema de relación con otro, en ese momento, no piense únicamente en que está pecando esta persona, no piense únicamente en el daño que le ha hecho, pero también piense en ese otro que lo ha afectado a usted o que está afectado, y déle una enseñanza, empatice con él y busque la esperanza. Le voy a dejar 3 cosas importantes. En cualquier situación, tiene usted que buscar si hay alguna enseñanza, si hay algo que Dios quiere que yo aprenda de este tiempo difícil con mi esposa, con mis hijos, con mi amigo, con mi hermano en Cristo. También voy a empatizar, voy a ver qué lo motivó, qué le está doliendo, por qué no viniste a la iglesia. A veces los pastores somos duros. No has venido 2 meses. Y deberíamos decirle: ¿qué te pasó en los 2 meses? Y acepto mi parte. Porque el Señor, como dice Jordana, nos habla. Y en la mañana me decía: pero tú a veces te enojas así. Y tengo que ver primero cómo está su corazón, cómo está su vida. Tal vez se quedó sin trabajo, tal vez no tenía para la gasolina, tal vez se deprimió, sencillamente tal vez cayó en pecado y tenía vergüenza. Pero es importante buscar siempre si hay una enseñanza, pero también empatizar y darle al ser humano esperanza. Es importante decirle: por aquí hay una salida. El Señor Jesucristo nos enseña. Lo más importante era el hambre de estos hombres. Y ahora les va a enseñar lo que pasó con David. David llega cuando estaba hambriento con sus hombres. Estaba huyendo de Saúl. Y entonces va donde Abiatar, donde el sacerdote, y le dice: dame algo. Y Abiatar dice: hay los panes que utilizamos en el tabernáculo y ya no los vamos a usar porque van a venir panes calientitos. Llévate esos panes. La enseñanza que quería dejar el Señor Jesucristo es esa. Lo santo, aquello que pensamos que es el rito, que a veces pensamos que es mucho más importante, puede ser utilizado para el bienestar del ser humano. Y voy a dejarle 3 pasajes para aprender esto de la enseñanza, la empatía y la esperanza. En primer lugar, vamos a Lucas capítulo 9. Vamos a cortarlo con 2 pasajes nomás, ya por el tiempo. Lucas capítulo 9, los versículos del 51 al 56, y ustedes me van a ayudar. No soy tan buen profesor como Jordana, pero vamos a trabajar juntos. Y Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Muchas veces nosotros criticamos no solo al gobierno, a los políticos, a los vecinos en la casa, pero quiero decirles que el Señor nos va a enseñar cómo ver si es que estoy haciendo algo o hablando algo por orgullo, por vanidad como los fariseos, o si puedo irme al otro lado del amor, la misericordia. Miren lo que menciona aquí. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él iba a morir. Él tenía una presión. Él estaba pasando por una gran crisis. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos
para hacerle preparativo. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Se acuerdan? Los de Samaria, muy bien. Los samaritanos eran estas personas que se habían unido con los pueblos del norte, aquellos que los invadían, se habían mezclado con sus mujeres, el pueblo había adquirido también sus idolatrías y entonces eran medio judíos, no eran gente que estaba en realidad completamente entregada al Señor. Muchas gracias. Señor Jesús iba a pasar por donde los samaritanos y entonces ya había un poquito de temor, ¿no? De que, bueno, puede haber alguna situación difícil. Entonces miren lo que pasa en el versículo 53. El Señor ya ha enviado gente para que le preparen un lugar. Él hacía así, mandaba a sus emisarios primero para que después él llegaba a predicar y ya había un lugar donde él se iba a quedar. Versículo 53, miren lo que le hacen al Rey, al Señor, al dueño de todo, al Salvador. Y uno diría, bueno, estos se merecen algo, se merecen un castigo porque están pecando. Miren. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Como Jordana dijo, estos son guayacos, ¿no? Ya los vieron de uno y decían, este es judío. Miren lo que menciona aquí. Viendo esto sus discípulos que no aceptaban a Jesucristo, como cuando uno dice, oh, y ese es musulmán, ese es budista, ese es de otra religión, y nosotros decimos, hoy, terrible. Pero vamos a ver la reacción de Jesucristo. Miren lo que menciona aquí, del primero de los discípulos. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, lean ahí, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Señor, ten misericordia de ellos. Puede ser que se arrepientan, ¿no? ¿Qué dijeron estos señores discípulos que eran seguidores de Cristo? ¿Qué dijeron? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran unos orgullosos espirituales. El resto no sabía, no podía, no valía. Yo soy discípulo de Cristo. El resto no vive lo que yo vivo. Yo estoy cerquita de Dios. Hermano, pero te estás olvidando lo más importante. Miren lo que estaban diciendo. Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Porque nosotros sí estamos bien. Nosotros somos ¿de dónde? De la Alianza Cristiana y Misionera. Nosotros incólumes. No, hermanos, somos igual de pecadores que necesitamos a Cristo. Y el Señor Jesús, miren lo que dice acá. Entonces, volviéndose él, les habló suave. No, los reprendió, les habló fuerte, como nos habla cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Le dice, ¿quién te crees tú? Yo soy Dios, yo soy el que juzgo, yo soy el que conozco el corazón. Y es más, yo sé que ellos se van a arrepentir, entonces lo que a ti te toca es amarlos y tenerles misericordia. Mire lo que menciona. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Decir, oye, ¿no eres mi discípulo? Se supone que tienes que amar y tener misericordia. Hermanos, a veces somos un poquito ligeros, y no digo por mí. No tiene mi misma fe, entonces pienso que no es merecedor a veces de mi tiempo, de mi aprecio o de mi esfuerzo. Y lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo es, ¿no se acuerdan que son mis discípulos? Versículo 56, léanlo conmigo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Sí, tal vez tu amigo, tu vecino se equivocó, cayó, pecó. Pero está diciendo aquí, yo he venido a salvar las almas. Las almas de los hombres no he venido para que se pierdan, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La pregunta, queridos hermanos y amigos, es: ¿estoy haciendo las cosas por orgullo, por vanidad o por legalismo? En cuyo caso es fácil darnos cuenta, porque cuando es por orgullo, por vanidad o por legalismo, el amor como que se ha ido por la ventana. La misericordia se fue por la puerta y la paciencia también se acabó.
Pero cuando lo estamos haciendo por justicia de Dios, cuando lo estamos haciendo comulgando con lo que es nuestro Dios misericordioso, entonces nuestra actitud es diferente. Voy a perdonar, voy a esperar, voy a dar otra oportunidad, voy a ver por qué esa persona ha reaccionado así. Y vamos a ver el último ejemplo, en Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Y hágase siempre la pregunta, ¿orgullo o justicia? ¿Orgullo, vanidad, legalismo? ¿O justicia, amor y misericordia? Usted tiene dos opciones y la va a escoger. ¿Cuál es mi motivación cuando tal vez hablo con alguien, llamo la atención a una persona, o cuando estoy tomando una decisión? ¿Orgullo, vanidad o legalismo? ¿O amor, misericordia y justicia? Miren lo que dice aquí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Ustedes saben que el Señor Jesús tenía 2 lugares donde Él hacía de centro de operaciones, ¿no? Capernaum, casa de Pedro, y en Betania, casa de Lázaro. Eran los 2 lugares, si estaba en el norte o estaba en el sur. Ahora estaba en el sur y ahora estaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Era algo muy valioso lo que estaba dando María al Señor Jesús. Era un perfume carísimo. Es como que usted le diera su carro y le diga: aquí está mi carro, Señor, aquí está algo que yo aprecio, algo que me ha costado mucho, lo doy para tu servicio. Y ese era el corazón que tenía María. Y miren lo que pasa aquí, la distinción entre orgullo, vanidad y lo que es misericordia y lo que es amor. A continuación, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 5, pero miren la buena intención de Judas, ¿no? Por gusto lo quitamos de traidor y de todo lo que se habla de él, ¿no? Miren qué buena intención, ¿no? Versículo 5, léanlo conmigo, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esa actitud de este hombre, de Judas, aparentemente era de piedad. Aparentemente estaba comulgando con el Señor. Pero ¿qué había en el fondo del corazón? Había orgullo, había vanidad, había legalismo. Había una relación con Cristo que no estaba basada en esa comunión con el Salvador, que ama, que tiene misericordia y que da segundas oportunidades. En la cabeza de Judas no había segunda oportunidad. Él no vio a la señora que estaba derramando su corazón delante de Jesús. Cuando nuestro corazón está sintonizado con Cristo, logramos ver que el otro tal vez actuó mal, pero hay algo, hay esperanza. Me hago empático con él y saco una enseñanza. Y miren lo que pasa, dice 300 denarios. Ese perfume era el valor del sueldo básico de 300 días. Era bastante dinero. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, que siempre saca una enseñanza, que siempre está empático con nosotros y que siempre da una esperanza, recuerden estas 3 es. Cuando tengan una situación dura, difícil, llamar la atención o tratar un problema, o ve que algo se está haciendo mal, porque se hacen a veces las cosas mal y tenemos la tendencia a criticar y alejarnos y decir: no, yo ya no quiero. Pero lo importante es, como hace nuestro Señor Jesucristo, versículo 7, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Queridos amigos, vamos a ir a la mesa de la Santa Cena, es la Cena del Señor, y quisiéramos orar
para poder venir con esta claridad de mente, claridad de nuestro corazón, y que podamos discernir, Señor, cuál es mi motivación. A veces los cristianos hacemos algo que se llama la proyección, proyectamos, ¿no? Y critico al que ha caído porque en realidad en mi corazón hay algo de debilidad, hay algo de amargura, hay algo también de pecado. Pero cuando uno entiende lo que dice el Señor de cómo tratar a aquellos que habían hecho algo en contra del Señor, los samaritanos, y Él dijo, no, yo quiero es misericordia más que los sacrificios. Nuestra actitud o nuestra forma de ver la vida es diferente. Entonces vamos a orar y nos vamos a inclinar nuestro rostro y nos vamos a ir preparando para la Santa Cena.